Dios les bendiga. Vamos a leer Génesis capítulo 4 y versículos 1 a 10. Caín, él quitó la semilla de Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a leer versículo 1 una vez más. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán posiblemente de la primera vez, aleluya. Esta es la primera vez que yo creo que conoció a Eva. Eso es, no es la idea de conocer en una forma de encontrarse la primera vez, sino que es tener relaciones sexuales con ella. Y eso parece que era la primera vez. Sin duda, esta seguía, pero algo llegó ah, con esa relación que Dios había planeado. Un hijo fue concebido en su matriz. Entonces, la semilla de Adán y Eva, de ellos llegó un hijo que era el primogénito. Aquí una persona nota que si ese primogénito, ese hijo primogénito, ah, tendría el derecho de nacimiento, entonces todas las ventajas que el primogénito hijo tendrá, eso hubiera sido una gran mal ejemplo, porque él mató a su hermano. Claro, Adán y Eva no tenían ninguna idea de los resultados de esta vida de Caín. Posiblemente Adán habían tratado de ayudar a Caín en la manera mejor que ellos podrían hacer. Sin embargo, algo dramáticamente había cambiado. Porque cuando Dios no aceptó su sacrificio, Él quería tener
venganza. Pero, ¿por qué? No sabemos por qué él quería matar a su hermano. ¿Qué venganza es eso? Abel no hizo nada a él. Era Dios que no lo aceptó. Aleluya. Entonces yo creo que a Caín debía de saber que no era Abel no tenía la culpa, que Dios no lo aceptó. Fue la decisión de Dios, solamente la decisión de Dios. Eso sí, eso únicamente era. Dios escogió, después de no aceptar su sacrificio, que vio que Caín, en la semblanza de Caín había caído y estaba enojado, él trató de ayudarle. Entonces podemos decir que Dios trató con Caín en una forma diferente que trató con Abel. Abel, él hizo su sacrificio y es que Dios lo había aceptado. Caín, que él tenía que hacerlo en otra forma para recibir una acepción o que Dios hubiera aceptado su sacrificio. Y eso es todo. Amén. Pero la cosa es que Caín no había aceptado entonces el consuelo o lo que Dios había dicho a él. Entonces era el problema de Caín mismo. Él hubiera podido cambiar algo en su sacrificio, pero él no quiso hacerlo. ¿Y por qué? Eso es una gran pregunta. ¿Por qué Caín quería matar a su hermano? No tenía nada que ver con su hermano. Tenía todo que ver con él mismo. Pero él luchó para destruir a su hermano. Y lo hizo. No solamente planeándolo, sino que haciéndolo. Y podría ser que hoy en día sigue igual. Los que Dios recibe su sacrificio, los que Dios no acepta, ellos quieren matar a los que están aceptados por Dios en una forma hoy, en una forma espiritual. O empiezan a perseguir a los que son aceptados por Dios. Pero en el Antiguo Testamento muchas cosas son físicas. Entonces, él lo mató físicamente. Hoy es más espiritualmente. Y uno hace la pregunta, ¿por qué quería matar a su propio hermano? Su sangre, la misma sangre. Y no dio a Abel ni una oportunidad de, si, si él tenía que decirle perdón, pero no tenía que decirle perdón. Entonces, yo creo que Abel fue el primer tipo de Cristo, que Abel no hizo nada mal, tampoco Cristo ni hizo algo malo, pero ah, ellos lo mataron y Caín había matado a Abel.
Entonces son iguales. Y después podemos decir que Abel ni tenía oportunidad para tener su descendencia. Él no tenía oportunidad de tener hijos. Entonces, en toda la eternidad no hay descendencia de Abel. Solamente en una forma espiritual, podemos decir, porque él había ofrecido lo que Dios quería y era como un ejemplo a los demás que quieren hacer las cosas justas, que lo hacen. Pero también puede decir que hay mucha gente que son como Caín también, que quieren matar a los justos que Dios había aceptado. Y lo triste es que Abel nunca jamás iba a tener oportunidad de tener una esposa, tener descendencia y toda la eternidad no va a tener descendencia. Qué malo que Caín, qué es lo que Caín hizo a él. Entonces era Caín que quitó la oportunidad de que Abel, de esa oportunidad de Abel de tener su descendencia, de tener una esposa, de tener una vida más tiempo en la tierra. Posiblemente era, uh, claro que era la primera que murió, creo, y es posible que él vio a sus hermanos, otros hermanos, otras hermanas, uh, por lo menos hermanas, creo. Aleluya, porque Caín, él había casado, entonces, pero no sabemos cuándo. Pero dice que Eva pensó que había recibido un hijo de Dios. Claro que era de Dios. Y lo que dijo era cierto. Pero no era buen hijo después. Posiblemente en el principio él hizo todas las cosas buenas y estaba muy agradecido a Adán y Eva en el principio de su vida, pero solamente llegó un día llegó y desafortunadamente ese día fue el cambio, no para el bien de Caín, sino que para el mal. Y no solamente para él y su descendencia, pero también para Abel, que no iba a tener ninguna descendencia. Entonces podremos decir que Caín en el principio era una bendición para él, para su familia, para todos alrededor de él. Aleluya. Pero después, por medio de sus uh, decisiones, que eran muy incorrectos porque él pensó que Dios nunca, o solamente porque Dios no aceptó a su sacrificio en el principio, que él iba a rechazarlo de Dios mismo. Su consuelo, su advertencia, su aviso, todo iba a rechazar. Aleluya. Y eso era un camino no para bien para él, no bien para su descendencia, no bien para la eternidad de Caín. Pero
Solamente porque él quitó la vida de Abel no significa que Abel no va a tener vida eterna. Sí, él va a tener vida eterna. Él fue aceptado a Dios, de Dios, antes que Caín lo había matado. Entonces, el primer hijo que había nacido en la tierra, um, después cambió para el mal. El segundo que fue aceptado de Dios. Este era el hijo el primer hijo que recibía persecución porque él amaba a Dios y fue aceptado de Dios. Él, o sea, Caín, mató a él en sangre, derramó su sangre por medio de su propio hermano. Caín posiblemente no había pensado bien de lo que lo había hecho. Y qué crueldad él había infligido, había hecho a su hermano. Abel no odió a Caín, porque él también escuchó lo que él quería a salir al campo y fue. Aleluya. Pero Caín, después de ese momento de matar a su hermano, ya no podría ver a sus parientes con ojos bienes. O sea que él pensó vergüenza de lo que él había hecho. Y él quería salir en todos modos de ese lugar por el recuerdo que iba a tener enfrente de todos que estaban allí. Caín pensó que él podría matar a Abel sin que alguien le daba cuenta. Y aún posiblemente a Dios que no iba a dar cuenta. Pero eso no fue cierto. Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que planeamos desde el principio hasta el fin. Dios sabe todo. Pero Caín pensó que él podría matar a Abel y esconder la cosa y que nadie lo iba a saber. Eso es como cualquier persona que hace lo mismo o hace el pecado, uno quiere esconder el pecado, pero la verdad es que a la gente o Dios, alguien lo va a saber. Dios por lo menos. Aleluya. Y no se puede esconderlo para nada. Aleluya. Porque Dios es omnipresente. Eso significa que Él está en todo lugar. Caín, él no sabía de la ciencia que Dios había tenido. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo Él sabe todo? Caín posiblemente pensó que él podría matarlo y no iba a tener ninguna consecuencia para nada. Sin embargo, Dios llamó a Caín para explicar, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Caín respondió, si él fuera ah, el que guarda a su hermano.
Pero en toda la realidad, la conciencia de Caín estaba afectado y él no podría esconder su culpa, lo que él había hecho. Fue obvio. De hecho, cuando él regresó a ver sus parientes, él notaba que no podría verlos cara a cara como antes, ni sentir bien dentro de su casa o alrededor de ellos o alrededor de los que estaban ahí. Entonces había un cambio muy serio. Y justo como Adán y Eva, ellos se fueron del huerto de Edén, él también tenía que moverse, cambiar casa, diferente lugar, lejos. Pero dice la palabra que él salió de la presencia de Dios. No significa que Dios no está allí, sino que él posiblemente ya no iba a servir a Dios, no iba a dar sus sacrificios a Dios, no iba a pensar de Dios, no iba a agradecer a Dios, ni hacer nada para Dios. Es como que él ya, su corazón ya había muerto. Es como que cuando la gente son jóvenes, ellos no entienden muchas cosas de esta vida y que Dios había puesto adentro de esta vida cómo funciona su ley o que Dios sabe todo. Entonces el hombre hace pecado contra otros y lo que hace en contra de otras personas, puede ser que la gente podría saberlo, pero sabemos que hay uno que de verdad sabe lo que pasó, sabe cómo comenzó, hasta eh, cómo es las consecuencias de hacerlo así. Aleluya. Y después la Biblia dice que Eva sí conoció, sabía lo que Caín había hecho contra Abel. Y posiblemente Adán y Eva, cuando Caín salió, ya no volvieron a ver a Caín más para el resto de su vida. Tantos años que Adán había vivido 930 años, Caín posiblemente nunca jamás volvió a ver sus parientes. Y vamos a leer versículo 2 que dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Actualmente estos dos, Abel y Caín y Set, son tres hijos que la Biblia nos da a conocer que ellos tenían como hijos. Sin embargo, eso no significa que Adán y Eva no tenía más hijos, porque ¿cómo podría tener hijos Caín y Set si no hay esposa para ellos dos? La Biblia no menciona sobre más hijos, pero de hecho ellos tuvieron más hijos. De hecho, los descendientes de la línea justa no comenta en otros hijos, solamente uno por uno la descendencia de los justos, un justo en un tiempo. Aleluya, un justo en esa línea.
digamos. Aleluya. Pero había muchos hijos que fueron nacidos. Adán y Eva tenían que tener hijas. Ciertamente ellos lo tuvieron. Aleluya. Las tuvieron. Amén. Claro que era beneficioso para los hermanos. Tenían que casarse dentro de la familia. No había otra manera. Entonces ellos iban a casar sus hermanos para tener hijos, para tener familia. Entonces la Biblia eh, está recordado lo que Abel y Caín había hecho por su trabajo. Y primero escribe de el trabajo de Abel, como que ese trabajo fue mejor que el otro. O sea que Dios lo había aceptado el sacrificio de ese trabajo y no había recibido los vegetales de ese trabajo que hizo Caín. Aleluya. Pero lo que Caín había hecho ciertamente era beneficioso para la gente, para su comida. Aleluya. Porque ellos iban a comer algo de los vegetales, no comieron carne en ese tiempo. Ciertamente matando las ovejas para su piel fue algo que había hecho. Pero en ese tiempo no comían la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa oveja? Su sangre fue derramado. Yo creo que no había tomado la sangre, ni había comido la carne. Entonces, sería que ellos pusieron esa oveja muerta adentro de la tierra. Y hay otra cosa. Si los animales empezaron a comer la carne de esa oveja o no. No sabemos si los animales habían comido la carne. La idea del hombre no hubiera comido. Posiblemente los animales tampoco comieron. Aleluya. Hasta que después del diluvio, cuando el hombre sí comía la carne. Si eso es el caso, entonces la oveja que fue matado solamente ahí estaba o ellos pusieron adentro de la tierra. Aleluya. Y no fue dicho en la Biblia qué es lo que Caín hizo con el cuerpo de Abel. Pero posiblemente porque él quería esconder su pecado, significa que podría ser que él quería esconder su cuerpo adentro de la tierra. Y entonces fue el primer cuerpo que fue enterrado en la tierra. Y así seguía las cosas. Así. Caín, él siguió haciendo un, un trabajador del campo, o sea, trabajando para conseguir vegetales de la tierra. La Biblia dice que él salió de la presencia de Dios y yo creo que eso significa que ya no tenía una relación con Dios.
Y entonces, eso significa que él fue el primero que tenía una relación con Dios, pero volvía para atrás y ya no quería nada con Dios. O sea que él se regresó para atrás en su espiritualidad y no quería la espiritualidad. No quería servir a Dios más en su vida. Entonces era el primer ejemplo de hacer mal, porque debe, claro. Nosotros debemos de respetar a Dios, debemos de servir a Dios, pero él volteó para atrás y ya no quería servir a Dios. Aleluya. Ni quería dar a él los sacrificios, ni pensar en Dios, ni escuchar su voz. Entonces él fue el primero que servía a Dios, pero después salió de esa relación con Dios. En versículo 3 dice, vamos a leer versículo 3, y dice así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aleluya. Aunque habla también del trabajo de Abel, versículo 2, nombra que, o nosotros notamos que Caín ofreció su ofrenda hacia Dios primero en la cuenta de la Biblia. Posiblemente debido a el hecho que él quería primero traer una ofrenda hacia Dios. Y claro que después de que Dios no había aceptado ese sacrificio, él sabía que Dios no lo quería así. Dios quería, en vez de eso, un sacrificio de animal. Derramar la sangre es porque el pecado que hace el ser humano debe de ser cubrido derra- derram- por derramar la sangre de en ese tiempo las ovejas fueron matadas por eso, pero eso no significa que perdonó los pecados, sino que solamente Israel fue dicho de Dios que iba a sus pecados iban para, o sea, podrían olvidar de sus pecados para un año y después tenían que ofrecer otro sacrificio. Entonces comenzó allí con ese sacrificio de Abel. ¿Qué es lo que Dios quería como sacrificio? No solamente para tener una amistad, una relación, sino que aceptar Dios ese sacrificio por el pecado. Hay una cosa, Caín no había ofrecido a Dios y eso, claro que es bueno a ofrecer a Dios algo, pero para ofrecer para el pecado, uno necesita hacerlo de una forma correcta. O sea que él debía de derramar la sangre, pero los vegetales no tenían la sangre como los animales. Entonces Dios no lo había aceptado porque él quería ayudar al ser humano con sus pecados. Eso era la idea de Dios.
Aleluya. No sabemos qué es lo que Abel y Caín supieron del sacrificio, qué es lo que debían de ofrecer o algo. Solamente sabemos que ellos querían dar un sacrificio a Dios. Y yo creo que Caín quería agradecer a Dios, pero a veces tiene que ser una prueba. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué forma Dios quiere que nosotros hacemos así? Hacemos esto o el otro. Entonces hay una prueba y después hay errores en nuestra vida que no lo hacemos bien. Entonces el consuelo es, o consultamos con Dios y Dios dice, es porque debe de hacerlo así. Y eso fue lo que Dios había dicho a Caín. Y él sabía, y Abel sabía, que Caín, el sacrificio de Caín no fue aceptado. Entonces, Dios había rechazado su sacrificio. Puede ser que también Caín fue el primero que había querido dar a Dios un sacrificio. Pero Caín sabía después. ¿Qué es lo que Caín cómo es que Caín supo de dar un sacrificio a Dios? ¿Sería que Dios lo había hablado a él? Posiblemente no habló con Abel, o habló primero a Caín, porque él era el primogénito. Y Caín habló a su hermano que debía de dar un sacrificio a Dios. Eso sí, sería bueno que él, como ejemplo para su hermano, dar un sacrificio. Y posiblemente Caín lo hizo así. No tiene la Biblia claridad en cómo Caín y Abel supieron de dar ofrendas a Dios. Pero, sin duda, era lo que Dios quería. Aleluya. Y posiblemente Caín había dicho a Abel que debía de dar un sacrificio a Dios, porque como un hermano mayor, Abel, debes de dar a Dios un sacrificio. Aleluya. No dice la Biblia si Adán y Eva lo habían dicho a él, pero posiblemente Dios ya no estaba hablando con Adán y Eva. Posiblemente él primero habló a Caín, porque él era el primogénito. Amén. Pero Caín no sabía qué es lo que debía de dar. Posiblemente Dios nos da un consejo, debe de hacer esto, pero a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Aleluya. Pero en medio de darlo y encontrar cómo darlo, y darlo como Dios quiere, entonces hay una bendición. Hay una bendición de Dios muy grande. Aleluya. Por Abel, sí, él había recibido la bendición. Caín no fue bendecido en el principio, pero él podría podría haber recibido la bendición si él había cambiado algo en su sacrificio. Aleluya. Pero él no quería. Eso es el problema. Entonces, en vez de recibir la bendición, recibió
la maldición. Entonces, en el principio Caín quería y posiblemente fue un gran ejemplo a Abel para dar un sacrificio también. Y, pero posiblemente Caín no puso su corazón en su sacrificio y tampoco, ni tampoco Dios. Pero Abel sí puso su corazón en eso y también Dios puso su corazón en eso. Aleluya. Entonces era una reacción de Dios de aceptarlo. Pero la verdad es porque Él derramó la sangre de esa oveja. Y eso es lo más importante en aquel tiempo. Era para derramar la sangre. Y eso era lo que Dios quería y lo que fue aceptado. Vamos con el versículo 4 que dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aleluya. Aquí posiblemente era que Abel estaba siguiendo el ejemplo de su hermano, porque Caín ofreció primero. Después, versículo 4 dice, Abel ofreció. Aleluya. Entonces Abel estaba actualmente siguiendo el ejemplo de su hermano, pero él escogió otra cosa para dar a Dios y no lo mismo, porque su trabajo era diferente. Aleluya. Y después cuando dos de ellos ofrecieron su sacrificio, podría ser que Caín había ayudado un poco en su altar de Abel y Abel ayudó a Caín en su altar, pero su sacrificio era diferente. Cuando ofrecieron, Abel no puso su mano de ayudar a Caín en ese sacrificio y tampoco Caín ayudó a Abel, porque quien derramó su sangre de esa oveja era Abel. Entonces, eso era una división. Caín ofreció su propio sacrificio y Abel también ofreció su propio sacrificio. Aleluya. Y entonces, Caín estaba haciendo bien, digamos, para hacer un ejemplo a Abel hasta un momento. Pero después, cuando él fue rechazado de Dios, óyeme, su corazón había cambiado completamente para atrás. Ya no quería nada con Dios. Porque él era el primogénito y todos los demás que estaban sobre la tierra, las hijas de Adán y Eva y todos los demás estaban viendo a Caín como el ejemplo. Entonces, para su sacrificio era para su, digamos, para su honor de Caín, en frente de Dios y en frente de todos. Pero cuando Dios rechazó su sacrificio, o sea que no era escondido, sino que era completamente abierta. Todos iban a saber. Hasta ahora lo sabemos. Todos los que leen la Biblia también. Entonces, cuando Dios rechazó su ofrenda, ya la vergüenza que aceptó
el sacrificio de su hermano menor y no a él, y le daba la vergüenza tanto que ya estaba enojadísimo con Dios o con su hermano, y que posiblemente después de eso ya los demás estaban mirando para ver, oh, él fue aceptado de Dios. Pero Caín, él quería matar a su hermano porque tenía tanta vergüenza, tanta, uh, digamos, orgullo estaba en su vida posiblemente. Y, pero llegó el, que Dios rechazó su ofrenda porque posiblemente había orgullo también en eso. Y era triste por él. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso significa que justo después de su rechazo de Dios de su ofrenda, uno puede decir con aseguranza que Caín realmente sentía que que Dios iba a aceptar su sacrificio. Tenía esa esperanza. Posiblemente Abel y Caín no supieron ellos cómo Dios iba a contestar y aceptar. Pero ellos sí vieron algo allí. Aleluya. Y yo sé que era el fuego que cayó sobre la ofrenda de Abel, pero sobre la ofrenda de Caín no se cayó para nada. Aleluya. Y era su deseo de Caín y después también de Abel, su conciencia de hacer un altar, poner su ofrenda encima. Su conciencia sentía bien, porque sentía que él estaba haciéndolo bien. Tenía esa idea de dar a Dios lo que él quería, un sacrificio. Entonces su conciencia sentía bien. Aleluya. Estaba mirando posiblemente que los demás, si habían más, pero creo que podrían ser, podrían, podría, hubiera podido tener más gente en la tierra, más hijas por lo menos. Y después, cuando no aceptó la ofrenda, rechazó Dios la ofrenda de Caín, ya su semblante, okay, dice, aleluya, uh, aleluya, aconteció andando el tiempo que Caín eh, miró a Jehová con agrado a Caín y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera él se enojó y decayó su semblante claramente o grandemente. Aleluya. Aleluya. Y versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Sí, y
bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aleluya. Entonces el Señor Dios estaba hablando con Caín. ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tú, gloria a Dios, por qué tu, aleluya, semblante había caído? Dios quería Dios quería consultar con Caín y que él podría aceptar el consultación de Dios, pero él no lo había aceptado. Entonces debemos de hacerlo bien. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios les bendiga en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.